Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una serie de videos tutoriales que hablan sobre la simulación de sistemas de comunicaciones utilizando GNU Radio, realizado por los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la materia de Fundamentos de Comunicación dictada por el ingeniero Cristian Tipantuña. El contenido de estos videos, de este primer video, es el siguiente: introducción, que son aspectos básicos y características de GNU Radio. Luego la máquina virtual y la instalación de este programa, la interfaz de GNU Radio, librerías y el uso de bloques, y finalizamos con un ejemplo introductorio o didáctico. Bienvenidos. A continuación voy a iniciar con una introducción de la explicación de GNU Radio. Es un programa, un software desarrollado para implementación de un software radio. GNU Radio se trata de una herramienta software libre y de código abierto. Está constituido por un conjunto de archivos y librerías que proporcionan bloques de procesado de señales, permitiendo así el diseño y la simulación de sistemas basados en software radio. El funcionamiento de GNU Radio se puede concebir como un grafo donde los nodos simbolizan los bloques de procesado de señal, y la interconexión entre ellos determinará el camino que seguirá la señal, comenzando en una fuente y terminando en un sumidero. Es decir, básicamente el funcionamiento de GNU Radio se puede concebir como un grafo, donde lo podemos ver a continuación, en donde los nodos simbolizan los bloques de procesado de señal. Aquí tenemos que estos nodos van a estar en el lenguaje C++. La interconexión entre ellos determina el camino que seguirá la señal, comenzando en una fuente y terminando en un sumidero. La siguiente imagen que les estoy presentando ahorita representa el funcionamiento de GNU Radio, una aplicación en la que se dispone de una fuente de datos y de un sumidero de datos de 3 bloques que desempeñan alguna función. Como nosotros podemos ver aquí, está desorganizado, y mediante la aplicación de GNU Radio vamos a tener nuestra fuente, vamos a tener nuestros 3 bloques B1, B2 y B3, y estos van a terminar en un sumidero. ¿Cuál es la diferencia entre una fuente y un sumidero? Bueno, pues que la fuente tiene salida de datos y en cambio el sumidero solo tiene un pin, como se lo puede entender, que sería solo como una entrada de datos. Por lo tanto, se puede realizar una primera clasificación en los tipos de bloques usando GNU Radio. En estos serían las fuentes, tales como ficheros, otros programas, hardware radio o el micrófono. Los sumideros, que son tales como programas, hardware radio, altavoces, visualizadores, gráficos, para poder ver la forma de onda de la señal, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia, FFT, etc. Y los bloques de procesado de señal, que son tales como los filtros, los amplificadores, los operadores lógicos, los operadores matemáticos, los moduladores, los demoduladores. ¿Sí? Más adelante, en otro video, pues una compañera les va a explicar más o menos cómo se hace con un ejemplo la explicación de estos bloques. Por ejemplo, vamos a tener un bloque que nos representa a una fuente, a un bloque que nos va a representar, por ejemplo, un filtro, y un bloque que nos va a representar un osciloscopio para poder ver una señal seno generada de esta fuente en el dominio del tiempo, y también con un bloque de procesamiento para poder obtener esta señal en el dominio de la frecuencia. Bien, implementación de un sistema de comunicaciones basado en software radio. El procesado de señal y en general todo el trabajo a bajo nivel está implementado en C++, mientras que se hace uso de Python para escribir la aplicación, ocupándose de interconectar los bloques a usar. Para que desde un lenguaje script como Python se pueda acceder a las funciones implementadas en C++, vamos a utilizar una herramienta software llamada Simplified Wrapper and Interface Generator, más conocida como SWIC. La creación de la aplicación puede llevarse a cabo típicamente de dos formas. Sería una, programando directamente en la aplicación Python, y dos, diseñarla mediante la herramienta gráfica de GNU Radio Compendio. Bien, típicamente los bloques de procesado de señal se implementan en 4 tipos de archivos. Vamos a hablar de estos bloques. Como nosotros estuvimos viendo, nosotros tenemos bloques que nos van a representar lo que son una fuente, bloques de procesado y bloques de un sumidero, en donde va a terminar nuestro sistema de comunicación. ¿Qué es esto de los bloques? Bueno, los bloques en GNU Radio se caracterizan por procesar los datos de manera continua, desde su entrada hacia su salida. Idealmente los bloques desempeñan únicamente una función, parecía ser que GNU Radio más flexible. Estos son caracterizados por su número de puertos de entrada y de salida, así como el tipo de datos que manejan. Por ejemplo, una fuente solo tiene un puerto de salida, un sumidero solo tiene un puerto de entrada. En cambio, estos bloques de procesado tienen tanto como un puerto de entrada y un puerto de salida. Las fuentes están caracterizadas por tener solo un puerto de salida, mientras que los sumideros tienen solo puerto de entrada. Que eso quede claro. Bien. Aquí nosotros tenemos una explicación de unos cuantos
tipos de archivos que se van a guardar, con los que se van a trabajar en GNU Radio. Por ejemplo, los archivos .xml, que en ellos se definen los parámetros del bloque, como el tipo de dato a utilizar, el número de puertos de entrada y de salida, las librerías, etc. Es un requisito necesario para que el bloque esté disponible en GNU Radio Compendium. Archivos .h. Estos son las bibliotecas de los bloques de procesado de señal. Los archivos .cc, en cambio, son los archivos que contienen la función que desempeñará el bloque de procesado de señal y se escriben en C++. Y el archivo .i. Estos son los archivos encargados de la comunicación entre los bloques de procesado de señal y la interfaz en Python. Más adelante pues se explicará lo que es esto del lenguaje Python. Aquí lo que nosotros tenemos es una imagen que muestra la arquitectura de software radio, donde iniciamos con un bloque que es el diseño esquemático de la aplicación, que va a estar en GNU Radio Compendium, luego el diseño de la aplicación, que va a estar en lenguaje Python, luego la interfaz entre Python y C++, que explicamos que esto se hace mediante SWIG, y los bloques de procesado que también van a estar en C++. Bien. Bien, ¿qué nosotros tenemos aquí? Bueno, pues una vez que se ha presentado el modo en el que funciona la herramienta y su arquitectura de software, queda por presentar de qué manera se agrupan las librerías y archivos que conforman GNU Radio. Dichas librerías y archivos son agrupados en módulos, dependiendo de la función que desempeñen, los principales módulos que se los presento ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí GR, que es el módulo principal de GNU Radio. Este se necesitará prácticamente en todos los casos, puesto que contiene bloques básicos como gran parte de las fuentes, la parte de sumideros, así como funciones fundamentales como la adición, sustracción, etc. Digital. Este módulo contiene las librerías y archivos que se encargan de llevar a cabo las modulaciones y demodulaciones digitales, que más adelante se explicarán. El audio. Este módulo proporciona control sobre la tarjeta de sonido. Permite enviar o recibir señales de audio a través de la tarjeta de sonido. Blocks. Este módulo en cambio contiene bloques de procesado comúnmente utilizados en los flow graphs. El Blocks 2. Este módulo en cambio contiene bloques adicionales escritos en Python. Trellis. Este módulo provee los archivos necesarios para poder realizar codificaciones convolucionales. El Analog. En este módulo donde se ubican los archivos relativos a las modulaciones analógicas. Wavelet. Este módulo en cambio proporciona bloques de procesado para las transformadas Wavelet. FFT. Este módulo proporciona bloques de procesado para la Fast Fourier Transform, que sería la transformada rápida Fourier. Window. Este módulo contiene rutinas para el diseño de ventanas. OptFir. Este módulo en cambio contiene rutinas para el diseño óptimo de filtros de respuesta al impulso finito, que son más conocidos como los FIR. Filter. Este módulo proporciona bloques de procesado para operaciones de filtrado. Qt. Este módulo en cambio proporciona sumideros gráficos basados en Qt. Más adelante se explican estas abreviaciones. WXGui. Módulo que proporciona una GUI basada en WX. GRC. Módulo necesario para poder utilizar la interfaz gráfica en GNU Radio Compendium. Video SDL. Este módulo proporciona control para permitir enviar o recibir señales de video. Vocoder. Este módulo en cambio incluye varios bloques de procesado, los cuales implementan vocoders. Más adelante también se explicarán. UHD. En este módulo que sirve de la interfaz a la librería UHD para poder transmitir o recibir datos de los USRP. How to write a block. Este módulo en cambio contiene información para la creación de nuevos módulos e incluirlos al proyecto GNU Radio. Osmos DR. Este módulo en cambio proporciona el soporte necesario para el uso de hardware como Osmo SDR. El BAS. Este módulo en cambio añade nuevas funcionalidades al proyecto de GNU Radio, como por ejemplo el soporte para el hardware RTLL2832. Nosotros tenemos tipos de programación. La primera de ellas es programando directamente a la aplicación de Python, mientras que la segunda opción consiste en diseñarla mediante la herramienta gráfica de GNU Radio Compendium. Antes de ver esto, pues primero voy a explicar la siguiente figura que muestra las funciones llevadas a cabo por GNU Radio en la cadena de transmisión y recepción. Aquí más o menos se representaría lo que sería la generación de los datos. Luego del bloque de generación de datos obviamente tenemos la codificación. De esta codificación se lleva una modulación y de esto se lleva primero al transmisor. Después que nosotros ya tenemos para el transmisor, pues se lo lleva al receptor. Una vez que en el receptor necesitamos recuperar la información original, pues entonces esta entra en un bloque de demodulación, de codificación y al final de recuperación. Bien, ahora
GNU Radio Companion. Esta es nuestra segunda opción que nosotros elegimos aparte de Python. Esta es la interconexión de bloques, fuente o bloques de procesado sumidero, similar a Simulink en MATLAB, pero esta genera el código Python de la aplicación de forma automática, permitiendo así contemplar y modificar directamente el código. Para añadir un bloque en el esquemático bastará con dar doble clic sobre el que se desea añadir, y para interconectar bloques bastará simplemente con seleccionar los bloques, unir siguiendo el orden en el que ya vaya. Más adelante se explica cómo se hace la interconexión entre estos bloques y cuál es la principal diferencia. Es que, por ejemplo, en Python nosotros tendríamos que hacer la codificación más o menos como programación, y en cambio GNU Radio Companion nos ayuda en vez de utilizar códigos, nosotros vamos a utilizar bloques, ya que en estos bloques ya van a estar codificados y nos van a representar todo lo que nosotros queramos realizar. Es decir, en vez de generar datos mediante codificación para generar una señal senoidal, vamos a tener un bloque de source signal, en donde ya nos genera automáticamente la señal sin tener que utilizar nosotros ninguna sentencia de programación. Como previamente se había comentado, pues el proyecto GNU Radio es un código abierto, por lo que se permite realizar modificaciones en el proyecto, incluso se permite agregar módulos al proyecto existente. Los nuevos módulos que deseen agregar no forman parte del núcleo de GNU Radio, sino que son instalados fuera del directorio de raíz. Por este motivo, estos tipos de módulos reciben el nombre de OutFree. Como motivo de presentar pues una interfaz mencionada, se desarrolla aquí un ejemplo en el entorno de simulación, en lo que no entra el juego de hardware descrito aquí en este video, sino solo software. Y este ejemplo consiste en dos fuentes, que nosotros vamos a ver dos cosenos de frecuencia y amplitud variable, y estas serán sumadas mediante un bloque que lleva a cabo la adición de las señales de entrada, y el resultado de esta operación será llevado a la tarjeta de sonido, audio sync, para que pueda ser escuchado. Como nosotros podemos ver aquí está todo lo que yo digo. Tenemos un bloque de una señal, ¿sí? Una señal coseno con una frecuencia de 1 kHz, una amplitud de 1, eso puede ser un voltio. Y tenemos luego nuestra otra señal que sería igual de 300 Hz, una señal coseno igual a una amplitud de 1. Estas dos señales se van a sumar. Como nosotros podemos ver, la fuente solo tiene terminal de salida, van al bloque de proceso, que sería aquí para sumar las dos señales. Nosotros tenemos dos pines de entrada o un pin de salida, y los vamos a llevar a los sumideros, que ellos solo tienen los pines de entrada, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver el WX Scope Sync, que es sync, siempre son para todos los que son sumideros o bloques de salida. En este caso nos representa el osciloscopio. Luego tenemos el audio sync, que es para llevar a la tarjeta de sonido, y aquí nosotros tenemos el WX FFT sync, es en cambio para transformar la señal al dominio de la frecuencia. Es decir, vamos a tener el resultado de estas dos señales en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Bueno, más adelante se va a hacer la explicación con gráficos o los resultados que se han obtenido de este ejemplo. Yo solo quise ponerles a su consideración cómo están organizados los bloques y todos los que se han utilizado. Y bueno, más adelante espero que quede claro con la explicación de mis compañeros todo el funcionamiento de estos bloques y la interfaz de GNU Radio, así como de su instalación, y pues con más programas explicativos pues quedará claro el uso de este software. Gracias. Hola, soy William Coloma. En esta oportunidad les voy a indicar cómo instalar GNU Radio en Ubuntu. Para ello tú debes tener una máquina con un sistema operativo Linux versión Ubuntu, o más fácil lo podemos hacer mediante una máquina virtual. Los programas que ofrecen para crear máquinas virtuales son VirtualBox, VMware, Zen, entre otras. En este caso nos vamos a ayudar del programa VMware, en el cual ya hemos creado una máquina virtual denominada Ubuntu de 64 bits, la cual tiene las siguientes características. Es un sistema operativo Linux con una versión Ubuntu 64 bits. ¿Ok? Entonces ahora, en el escritorio de Ubuntu, vamos a presentar el procedimiento más fácil para instalar GNU Radio en Ubuntu. Lo primero que hacemos es ir al explorador de Internet. Aquí en el buscador de Google ingresamos GNU Radio Install.
entonces abrimos la primera opción que nos sale, Installing GNU Radio, en donde vemos que nos presenta la instalación de GNU Radio para Linux. Aquí tenemos estos dos comandos. Tranquilamente en algunas máquinas se puede introducir este comando para la instalación, pero en otras que tienen otras características necesitamos de un comando especial. Para ello nos vamos a Git on Binary Package. Entonces aquí tenemos el mismo código pero con el comando sudo. Ok, entonces copiamos de este comando, este código sin el signo de dólar, lo copiamos, luego nos vamos al buscador de Ubuntu, en donde ingresamos la palabra terminal. Entonces aquí tenemos la terminal, abrimos la terminal de Ubuntu y pegamos el código copiado, el cual es sudo apt-get install GNU Radio. Damos enter y nos pide la contraseña de la máquina. Aquí debes tener en cuenta que cuando tú ingreses la contraseña no se va a mostrar en pantalla. Entonces ingresamos la contraseña y damos enter. Una vez hecho esto, la instalación de GNU Radio empieza automáticamente y solo nos queda esperar. Ok, finalmente nos sale que la instalación está realizada. Entonces, para comprobarlo vamos a cerrar la terminal, podemos cerrar el buscador de internet y nos vamos nuevamente al buscador de Ubuntu, en donde ingresamos la palabra GNU Radio. ¿Cuál es este? Entonces lo abrimos y nos sale ya la pantalla principal de GNU Radio. En los videos siguientes se les presentará el entorno de GNU Radio y sus bibliotecas. Bueno, entonces procedimos a cerrar. Ahora tal vez te puede interesar cómo desinstalar GNU Radio de tu máquina. Para desinstalar GNU Radio de Ubuntu realizamos el siguiente proceso. Nos vamos a la terminal. Entonces abrimos la terminal de Ubuntu e ingresamos el siguiente código: sudo apt-get remove GNU Radio. Damos enter y nos pide la clave de la máquina. Ingresamos nuestra clave y damos enter. Entonces empieza la desinstalación automáticamente. Aquí nos pregunta si deseamos continuar. Introducimos la palabra sí, enter, y continúa con la desinstalación. Igualmente nos sale que el procedimiento de desinstalación está hecho. Para verificarlo cerramos la terminal y vamos al buscador, ingresamos GNU Radio y observamos que ya no nos aparece el programa. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Cruz. Yo les voy a explicar acerca de un poquito sobre la interfaz que tiene GNU Radio. Para comenzar, como ustedes pueden ver, estamos aquí en el escritorio de Ubuntu. Para encontrar el programa, simplemente damos clic aquí y tiene que abrirse. Encontramos aquí GNU Radio. Una vez que tenemos abierta la ventana de GNU Radio, siempre tenemos que darnos cuenta que nos van a sumar estos dos bloques, el de option y el de variables. Este bloque de options es un bloque con parámetros especiales y de identificación del archivo, como son el título, el archivo, el autor, la descripción. Todo esto es único dependiendo del circuito del que vamos a hacer. Después de esto vamos a tener el bloque de variables, el cual asigna un valor a la variable que tengamos nosotros aquí. Ya, después de que tenemos el bloque option, vemos que también existe otro bloque que se llama variable. Este bloque asigna un valor a esta variable value, la cual nos da el valor máximo de la frecuencia de nuestra simulación.
Si se supera ese valor, el gráfico no nos mostrará nada. Este no tiene ninguna representación gráfica. Bueno, podemos observar que dentro de esta interfaz tenemos el archivo que es para crear un nuevo flujograma, para abrir un flujograma que ya tengamos creado. Tenemos para guardar los cambios, para cerrar en caso de que ya no necesitamos, imprimir, para cortar, lo que es copiar, pegar. Bueno, tenemos aquí este icono que significa generar un nuevo flujograma. Este quiere decir para abrir una nueva carpeta, en caso de que ya tengamos hecho nuestra simulación, queramos guardarle, dependiendo de donde nosotros escojamos la carpeta, ponemos el nombre y ponemos guardar, ¿sí? Bueno, al lado derecho vemos que tenemos varias opciones. Entre estas opciones depende de lo que nosotros querramos hacer con nuestra simulación. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es categoría de audio, de operaciones booleanas, pero antes de eso, si necesitamos el nombre de algún comando y no sabemos en cuál de estas carpetas está, ponemos en esta pestañita y ponemos Find Block. Aquí se nos va a hacer mucho más fácil escribir el nombre del comando que nosotros necesitemos en caso de que sepamos del nombre. Por ejemplo, empezamos haciendo un circuito. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Una fuente. Lo que nosotros sabemos es de que la fuente va a obtener el nombre de Signal Source. Aquí ustedes se dan cuenta que ya tenemos este bloque. ¿Qué es lo que hacemos? Doble clic y tenemos el bloque de este Signal Source. Este bloque es aquel que genera una forma de onda. Esta ya puede ser seno, coseno, una cuadrada o una triangular, hasta incluso una sierra. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de cambiar la amplitud, la frecuencia, el offset, dependiendo a nuestras necesidades. Bueno, vamos borrando este nombrecito para explicar un poco de cada una de ellas. Tenemos aquí lo que es el audio. Como su nombre mismo lo dice, es para todo lo que tiene que ver con el sonido de nuestra simulación. Por ejemplo, tenemos este Allow Audio Decode. Es aquel que nos permite la decodificación de un audio. Tenemos este Audio Sync, que es aquel que proporciona la salida de audio de una señal de entrada. Este Audio Sync. Ya sabemos cómo es cuando nosotros necesitamos. Doble clic, tenemos el bloque. Y para unirlo, simplemente hacemos así, señalamos el bloque con el que queramos, clic en el uno, clic en el otro y ya nos va a salir la flechita uniéndonos. Como no necesitamos esto, ponemos esta X de aquí que les dijimos que era para borrar, como decía. Entonces no queremos guardar cambios para tener nuevamente nuestra pantalla vacía. Adicionalmente tenemos otro bloque que se llama Audio Source. Este crea una fuente de un dispositivo de audio. Como pueden ver, aquí existe un montón de aplicaciones acerca de audio para nuestra simulación. En cada una de estas características, cada uno de estos bloques, al tener, por ejemplo, este Allow Audio Decode, ¿cómo sabemos para qué nos sirve? Damos doble clic en el bloque y podemos observar que aquí nos dice Documentation. Esto aquí nos da como unas pequeñas características de lo que hace ese bloque. Entonces, como ya teníamos puesto nuestros bloques, ya sabemos más o menos cómo saber cuál es la característica de este bloque. Nuevamente vamos a borrar estos bloques y continuaremos con nuestra exposición. Otra forma que tenemos para quitar los bloques es, por ejemplo, ponemos este Audio Source. Al darle clic aquí y ver que ya no necesitamos ese bloque, ponemos en Delete the Selection Blocks. De esta forma no hacemos lo que estábamos haciendo al principio, de solo borrar el archivo.
Bueno, después de audio vemos que tenemos más operaciones, como por ejemplo booleanas, por byte, las canalizaciones, modelos de canales, codificación. Cada uno de estos tiene varias opciones dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Tenemos filtros, tenemos códigos de errores, de ecualizadores. Uno que nos parece muy interesante es que tenemos la opción de graficar en un osciloscopio. Como al menos yo, viendo todas este gran número de características de bloques que tengo, yo sé que el osciloscopio es scope. Entonces tenemos el scope que se encuentra en Instrumentation WX. Este nos permite graficar en el dominio del tiempo. Y para cuando necesitemos graficar en el dominio de la frecuencia, simplemente tenemos este código que es FFT. Este nos va a permitir graficar si nosotros queramos hacer en el dominio de la frecuencia. Solo uno, no muchos. Bueno, entonces vamos a eliminar este bloque de aquí. Bueno, chicos, eso ha sido lo poco o mucho que yo he sabido que me ha tocado explicarles. Espero que les haya servido de mucho. A continuación va a venir un poquito más de explicación acerca de GNU Radio por parte de mis compañeros. Chao. Vamos a hacer un ejemplo sobre la utilización de GNU Radio para poder ilustrarnos de una mejor manera respecto a su funcionamiento. Vamos a hacer un análisis de señales periódicas en el dominio del tiempo y la frecuencia, tomando en cuenta la frecuencia de muestreo. Bien, primero vamos a buscar el bloque de Signal Source para poder generar nuestra señal. También podemos encontrarlo en el bloque de Waveform Source Generators. Para poder modificar las propiedades de nuestra señal, damos doble clic sobre el bloque. En nuestro ejemplo vamos a utilizar una waveform de coseno con una frecuencia de 10 kHz y una amplitud de 1. Entonces vamos a poner OK. A continuación vamos a buscar el bloque de Throttle que principalmente sirve para pasar una cierta cantidad de bits, y haciendo un promedio de estos bits va a dar lo que es la frecuencia de muestreo dada. Si se omite este bloque, que en español es acelerador, se arriesga a que se ejecute el programa a una gran velocidad, utilizando todos los equipos de potencia del procesamiento. Muy bien, para poder unir nuestros bloques, vamos a dar clic en Out y en In, y se van a enlazar nuestros bloques. A continuación, vamos a buscar el bloque de Scope, Sync, para poder observar el gráfico de nuestra señal en el dominio del tiempo. De la misma manera, vamos a unir los bloques. Muy bien. Y nos vamos a dar cuenta que el scope ya viene con las propiedades que hemos elegido anteriormente. Vamos a cambiar la frecuencia de muestreo, donde dice variable. Vamos a cambiarla a 100K para que nuestra gráfica salga mucho más clara. Muy bien, ahora para poder encontrar o observar el gráfico en el dominio de la frecuencia, vamos a buscar el FFT Sync. Este nos va a ayudar a sacar la transformada rápida de Fourier y observar el gráfico de nuestra señal en el dominio de la frecuencia. De la misma manera, vamos a unirlo a Throttle desde out hasta in, y como podemos observar están las propiedades que anteriormente ya escogimos. Ahora vamos a ejecutar el programa. Vamos a poner el nombre que deseemos para el documento. Vamos a guardarlo. Y vamos a ejecutar. Ahora vamos a poder observar el gráfico de nuestra señal. Como podemos ver, salen dos señales. Vamos a eliminar una
en el dominio del tiempo. Y también podemos observar en el dominio de la frecuencia, que se encuentra en el punto 10K, 10 kHz. Muy bien. Adicionalmente, vamos a añadir el bloque Notebook. Esto nos va a servir para poder observar nuestros gráficos en dos diferentes pantallas y con un nombre en específico. Entonces, vamos a poner en labels, en las propiedades del notebook, vamos a poner tiempo y frecuencia. Muy bien. Vamos a poner OK. Y en nuestros scopes vamos a poner en la parte de notebook, vamos a poner notebook -0,0 porque este va a estar en el primer gráfico, que es el del tiempo. Y en el FFT Sync también vamos a buscar la parte que dice notebook. Vamos a poner notebook -0,1 porque va a estar en el segundo gráfico. Tenemos un error aquí. Tiempo. Okay. Ya, entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Como podemos ver, en la primera tabla tenemos el dominio del tiempo. Y en la segunda tabla, que dice frecuencia, tenemos el dominio de la frecuencia de nuestra señal. Muy bien. También vamos a escuchar el ruido blanco, que es el ruido que está presente en todas las señales. Entonces, para esto, primero necesitamos obtener los valores reales de nuestra señal. Entonces, vamos a buscar un bloque que dice complex to real. Y también un bloque llamado audio sync. Muy bien. Vamos a unir desde throttle a complex to real y desde complex to real a audio sync. Entonces ahora vamos a poder escuchar el sonido, el ruido blanco que se encuentra presente en nuestra señal. Vamos a observar. Muy bien, con esto hemos terminado nuestra presentación sobre GNU Radio. Esperamos que les haya servido. Este es un ejemplo sencillo sobre la utilización de GNU Radio, pero este software tiene muchas aplicaciones en la ingeniería y los entornos académicos para apoyar la investigación de comunicaciones inalámbricas y sistemas de radio en el mundo real, ya que nos permite simular fenómenos complejos tales como el ruido y otros, así como observamos en nuestro ejemplo. En comparación con otros softwares, como por ejemplo MATLAB, GNU Radio ofrece una gran ventaja dentro del campo de las comunicaciones, ya que su entorno es muy amigable y ofrece herramientas más específicas para el tratamiento de señales. Bueno, esperamos que nuestra tutorial les haya servido y esperamos vernos en otra ocasión. ¡Chao!